Muy buenas tardes, les doy nuevamente una cordial bienvenida a su programa Nuestra Memoria Histórica, una coproducción de TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad, cuyo objetivo, les recuerdo, es acercarnos a la historia de México y de Tabasco. Soy Angélica Favila y me da mucho gusto que hoy nos permitan estar con ustedes. Y bueno, esta emisión también tiene el objetivo de acercarnos no solo a la historia, sino a los procesos históricos que determinan y que expresan nuestra cultura e identidad comunitaria, con el objetivo, con el fin de que los ciudadanos adquieran conciencia histórica. Ustedes nos pueden seguir a través del canal 35.1 de TV UJAT y del canal 35 del sistema de cable local en Facebook Live UJAT. También todas las semanas, el día miércoles en punto de las 5 de la tarde. Y bueno, el día de hoy en nuestra memoria histórica nos vamos a poner un poco festivos. Abordaremos el tema del significado histórico y cultural de un evento que ya nos tiene la piel emocionada, erizada, como es la Feria de Tabasco, que bueno, en esta semana, seguramente ustedes lo saben, inicia en su versión 2026. Y justamente trataremos hoy de conversar y analizar este evento que entre los tabasqueños es motivo de reencuentro, de convivencia y de identificación social, porque sin duda la Feria de Tabasco es también un espacio social, pero histórico, un momento sociológico y antropológico en el que se expresa nuestra identidad y nuestras expresiones culturales diversas, que no solamente nos representan y nos dan un motivo de gozo, sino le dicen al sureste mexicano y a todo México lo que somos, lo que nos identifica y nos hace singulares dentro de del escenario y la memoria histórica del país. Y bueno, para abordar el tema hemos invitado a dos historiadores que ustedes conocen y que están vinculados ampliamente no solo a nuestra universidad, sino a la sociedad tabasqueña, y están interesados y comprometidos con los estudios históricos y culturales de Tabasco. Me refiero a la licenciada Laura Viridiana Díaz Rodríguez, compañera universitaria que labora en el Archivo Histórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y que ha investigado acerca de diversos tópicos sobre la educación, la cultura, especialmente en el ámbito o en el aspecto de las mujeres en Tabasco. Así que le damos una cordial bienvenida a la licenciada Laura Viridiana. Hola, ¿Cómo ¿qué estamos? tal? Buenas tardes. Hola, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Viridiana? Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el maestro Héctor Valencia Reyes, decano de la licenciatura en Historia de la UJAT, con más de 37 años impartiendo clases y contribuyendo a la formación de los historiadores en Tabasco, pero además un estudioso y un amante de la cultura, los sucesos y los eventos que nos dan identidad. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre, pues es un placer estar aquí conversando, platicando, dialogando, pero sobre todo analizando históricamente estas cuestiones coyunturales de la historia de Tabasco y en especial pues un fenómeno histórico, antropológico, como usted decía, sociológico de Tabasco, como es la feria que cada año desde 1956 se realiza aquí en Tabasco. Sí, sin duda es un evento que no solo se espera con mucha alegría en el pueblo, sino además es una expresión que fortalece año con año nuestra identidad, nos da motivos de crítica, muchas veces de notas por ahí, pero sin duda alguna está asociada a la historia y a la identidad de Tabasco. Y en ese sentido, maestro Valencia, y para iniciar la charla y contextualizar a quienes nos siguen, a quienes nos están viendo y escuchando a través de los diversos canales, ¿podría usted relatar a grandes rasgos
Bueno, ¿en dónde inicia? ¿Cómo está la historia de las ferias en Tabasco? Bueno, hay que decirlo que sí hay suficiente bibliografía, fuentes de archivo, sobre todo hemerografía, que nos acerca a ver cómo es que se dieron las distintas ferias en las distintas épocas. Ajá. Yo suelo distinguir 3 etapas históricas en las ferias de Tabasco. Una que tiene que ver con las ferias que se realizaron en el Porfiriato, que tienen como antecedente las exposiciones internacionales como la de París, en la que participan los tabasqueños. Sabemos y tenemos documentos, folletos, y está en el periódico oficial los datos de con qué productos participaron, cómo se formaron las comisiones para seleccionar estos productos, qué premios ganaron, etcétera, etcétera. Y podemos decir que las oligarquías y los grupos dominantes en Tabasco durante el Porfiriato identificaron que realizar una feria, participar en una feria, podía contribuir al comercio y al desarrollo de ciertos negocios dentro de la estructura socioeconómica de Tabasco. También identificaron aquellos que tenían una posición intelectual que realizar una feria también podría permitir sistematizar aspectos que tienen que ver con la flora, la fauna, la producción y realizar algunas observaciones y trabajos de carácter científico. Hay que decirlo. Sí. Gracias a ello tenemos el opúsculo que escribió José N. Rovirosa sobre la exposición de París en 1889, que es una descripción bastante detallada sobre la flora, la fauna, la geografía y algunos aspectos productivos de Tabasco. Lo realizó por encargo de Simón Salasnova y está impreso de una manera especial en papel holocín, un producto netamente tabasqueño. También gracias a ello tenemos el catálogo de los productos agrícolas e industriales que el gobierno del estado de Tabasco envió a la exposición de París en 1900, escrito por Arcadio Centella. Ajá. Y también esa es una muy buena fuente que nos permite identificar cómo durante el Porfiriato había una idea de lo que significaban las ferias. Y después tenemos el catálogo de la bibliografía científica del estado de Tabasco. La gente casi no lo conoce, que son obras, entre otros, obras científicas de José N. Rovirosa y Juan J. León, que van a ser usados para describir algunas cuestiones científicas de la flora, la fauna, la geografía de Tabasco. Y posteriormente también tenemos, durante el propio Porfiriato, solemos decir que se hicieron 2 ferias, una de 1899 y una de 1900, pero una de las más importantes es la de 1899, que inaugura con un poderoso discurso José Narciso Rovirosa, pero que además es producto de una sociedad de concursos que se estableció, como una especie de sociedad financiera que aportó recursos, que creó acciones, etcétera, porque tenían muy claro que hacer una feria les iba a permitir revitalizar sobre todo la extracción de materias primas en Tabasco. Y entonces tenemos el documento de esta feria y tenemos quienes participaron, cómo Policarpo Valenzuela impulsó a los grandes terratenientes, a los grandes oligarcas tabasqueños para que realizaran esta feria. Y posteriormente las ferias se dejan de hacer y hay una segunda etapa de las ferias. Esta primera etapa entonces inicia con exposiciones, una exposición que no se hizo en Tabasco sino en París y luego digamos la noción, la percepción y la concepción de lo que significa las ferias proviene de lo que fueron las exposiciones internacionales. Okay. Y existen, como ya le dije, los documentos que nos permiten decir cómo participó en ellas Tabasco. Claro. Luego hay una segunda, y eso les va a permitir hacer en 1899 y 1900 la primera y la segunda feria en Tabasco. Correcto. Y tiene un carácter, netamente estas dos, de carácter comercial.
Sí. y tiene que ver con la reactivación de la economía local Sí. y la extracción de materias primas en la región de Tabasco. Excelente. Posteriormente, durante el garridismo, viene una segunda fase histórica de las ferias. Ujú. Y aquí nos enfrentamos ya a ciertas confusiones. Porque la convocatoria, después del en 1928 asesinan a Álvaro Obregón. Días después, aquí sale la convocatoria para hacer una feria. Y dicen, es una convocatoria que se va a realizar en 1929. Entonces, hay quienes creen que con la convocatoria de 1928 se realizó una feria en 1928, y no es cierto. Luego, pero en ese contexto está la Guerra Cristera, y ya hay una serie de enfrentamientos muy agresivos entre los católicos y el Estado mexicano. Y también hay en Tabasco una epidemia, hay inundaciones, etcétera, etcétera. Y entonces se elabora en 1929 el programa de la feria. Y se dice que van a venir los gobernadores de Campeche, de Chiapas, de Veracruz, a inaugurarla. Y también se hace el programa de qué actividades van a haber, qué premios se van a dar, etcétera, etcétera. Y propusieron que se hiciera en mayo de 1929. Pero recordemos que en 1929, a partir de los 4 primeros meses del 29, viene una crisis mundial por el crack que se da en 1929. Entonces se empieza a retrasar y van redefiniendo la fecha. Entonces terminan diciendo que va a ser la última semana de diciembre, pero no la hacen. Y entonces los que investigan sobre la feria dicen que hubo una feria en 1928 que no hubo, que hubo una feria en 1929 que no hubo. Y entonces la primera feria se realiza del 6 al 12 de febrero de 1930. ¿Y por qué sabemos eso? Porque tenemos el programa, tenemos el periódico donde dice se inauguró. Creo que ahí lo tienes, Laura, si nos lo muestras. Se inauguró la feria, y tenemos las evidencias de quién fue electa. Por ejemplo, la primera flor del amor, que así se les llamaba, es Graciela Padrón, en 1930. Y entonces, es importante decir que estas ferias también se dan en ese contexto de la Guerra Cristera. Lo que decía de la bueno, este es para el auditorio, este es el programa de 1929. A ver si nos ayudan pero no se realiza. Ajá, nada más se hace está el programa y está todo. Y entonces tenemos de un microfilm sacado como el 6 de febrero de 1930 se inaugura la exposición regional. Claro. Y hay que decir que había ferias del cacao, de la yuca, del plátano, del maíz, pero eran ferias, por ejemplo, la feria del cacao era la feria regional que se realizaba en la Chontalpa. Claro. Entonces, hay quienes se han confundido, entre ellos el texto, uno de los textos más ilustrativos sobre las ferias del el periodista Trinidad Malpica. Él tiene un buen libro publicado en 1976, aquí traemos también la portada del libro, donde se llama Tabasco, sus exposiciones y su folclore. Y él tiene esos errores, pero con fuentes hemerográficas podemos aclarar estos puntos. Sin embargo, su trabajo es pionero y digamos que es el trabajo 1000 veces reproducido sin darle crédito a don Trinidad Malpica. Es decir, el primero que nos escribe de cómo se dan las ferias en el garridismo, que nos expone los kioscos durante el garridismo, es él. Y también hay que decir que estas ferias son profundamente anticlericales, que son ferias en las que el lenguaje común y cotidiano tiene que ver con ideas socialistas en contra del imperialismo norteamericano y que reivindican esta hermandad o sentido del latinoamericanismo. Y en ellas participan muchas mujeres con discursos que ya tienen que ver con la educación sexual, la libertad y desde luego la mujer y el trabajo y
discursos que se oponen a esta idea de que la mujer esté enclaustrada en el hogar. Claro. Y desde luego planteamientos feministas. En un contexto, muy adelantados para su época. Estamos en un hablando de contexto 1930. en el que la educación racionalista en Tabasco está transitando hacia lo que después se va a conocer como la educación socialista. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay decenas de trabajos escritos por los tabasqueños de la época sobre el tema. Y desde luego también están los críticos al garridismo que abordan el tema. Entonces uno puede bien comparar ambos discursos y buscar fuentes, etcétera, para llegar a establecer síntesis. Y podemos decir que estas ferias se dan hasta 1935. Okay. Luego hay quienes dicen que gobernador Hernández Manero realiza una feria en el 36 o el 37, 38, pero no tienen las dimensiones ni el alcance que tuvieron las ferias garridistas. Y luego viene otra etapa de las ferias como una razón de Estado, que nada más se realizan 2 ferias durante el gobierno de Noé de la Flor Casanova, y viene la última etapa, que es la tercera etapa, que va de 1956 hasta nuestros días. Ok, nada más que para hablar de esta tercera etapa, vamos a hacer primero un corte, por favor, y regresamos en un momento para seguir hablando de la feria en Tabasco. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica esta tarde platicando sobre la Feria de Tabasco en su historia, en su evolución. Y ya nos decía antes del corte el maestro Héctor Valencia que él históricamente pudiera ubicar básicamente 3 etapas por las que han transcurrido y se han caracterizado nuestras ferias estatales. La primera, digamos, con vocación económica comercial, allá por el Porfiriato. La segunda nos comentaba caracterizada o con el sello garridista. Sí. ¿Cuál sería la vocación de estas ferias como más de unión y de identidad para mostrar los productos? No, las primeras ferias es un claro proyecto de las élites. Tanto de las élites intelectuales como las primeras del Porfiriato. Las segundas tienen un toque extraordinariamente popular. Y popular. Hay que decirlo, tanto en unas como en otras, los que van a participar organizándola y estructuralmente definiendo sus contenidos y dándoles difusión, van a ser maestros y estudiantes del Instituto Juárez. Y en las ferias garridistas con un sentido contrario al porfirista, un sentido más popular, más festivo, incluso con definición precisa de con qué criterios debían elegirse las flores, con qué fines, con qué objetivos, etcétera, de carácter social. Y son también espacios no solo para que conviva el pueblo, sino para que los trabajadores, las familias participen en diversos concursos. Por ejemplo, me llamó uno que es la elección del niño sano, del niño más sano. Claro. Y entonces, en ese contexto, pues las madres presentaban a sus hijos, los revisaban médicos, les hacían estudios y decían, bueno, a ver qué tan realmente está sano este niño. Y eso es extraordinario, porque Tabasco salió de una pobreza extrema para los sectores populares después de la revolución. Entonces tiene que ver la feria garridista con cómo se reconstruyó Tabasco con un proyecto social que va a estar repensando la cultura, la historia, el comercio, la producción, desde la lógica y los intereses de los sectores populares. Y desde luego también va a estar pensando la feria como parte de un proyecto que ideológicamente le permita acrecentar su hegemonía entre estos sectores populares. Claro. Lo cierto es que las ferias van a ser el escenario para demostrar la tecnificación del campo, cómo trabajaban las mujeres,
cómo de alguna manera se estableció la aviación en Tabasco y cómo se usaba la tecnología para acelerar la producción agrícola, la producción ganadera, para la comercialización de productos y en última instancia para demostrar de que era posible tener un desarrollo social con la participación de los sectores sociales y con una distribución de la riqueza diferente a cómo se había hecho durante la Revolución y el Porfiriato. Eso es. Esa es la segunda etapa. La segunda etapa que empieza a entrar en crisis a finales de los 30 y que tiene una transición con Noé de la Flor Casanova durante 2 años que la intenta realizar, pero sobre todo va a adquirir un matiz ya dentro de lo que es el proyecto de desarrollo estabilizador en México, en el que va a operar esta idea de que hay que modernizar y vincular a Tabasco con el centro de la República, con otras partes del sureste, con el gobierno de Miguel Orrico de los Llanos, que en 1956 va a realizar, aquí tenemos la portada de lo que se va a llamar Exposición Regional Agrícola, Ganadera e Industrial Artística de Tabasco. Y aquí rescaté no del 56, pero sí del 58, el cartel. Este fue el cartel que se publicó en el 58. Y también tenemos publicadas en unas revistas algunas flores. Y ya van a ser muchachas que los distintos municipios se van a elegir con criterios diferentes a cómo se elegían en el garridismo. Y, por ejemplo, este es de Macuspana, Tabasco. Esta me la encontré en la portada de una revista y la reconstruimos un poco para que la gente lo conociera. Entonces, aquí ya la feria es una feria que se realiza como razón de Estado, una feria en la que se vinculan los sectores comerciales y que identifican que la feria es necesaria también para que participen los sectores populares, puedan recrearse un poco, puedan convivir, puedan tener interacción social y sobre todo puedan dar la impresión y manifestarle a la gente de fuera de Tabasco que son una comunidad y que pueden vivir en convivencia. ¿Por qué digo esto? Porque en 1955, un año antes de que se iniciara la feria, Tabasco vivió una crisis política que generó que el gobernador Manuel Barlet Bautista renunciara. Entonces la feria también en 1956 va a ser usada como instrumento ideológico. Pero aquí lo importante es que va a generar una serie de mecanismos de comunicación en los que tanto los sectores hegemónicos como los sectores de funcionarios o administradores del Estado se van a poner de acuerdo para difundir lo que es Tabasco en su cultura, en su educación, difundir cuestiones del comercio, de la industria y desde luego aspectos que tienen que ver con los espacios ecológicos de Tabasco. Y podemos decir que también en esta feria están los maestros del Instituto Juárez, los estudiantes del Instituto Juárez y que algunas personas que nos están viendo van a recordar que cuando la feria se realizaba en el Parque La Choca, pues nuestra universidad tenía como su nicho o su kiosco donde cada división tenía que exponer qué era lo que estaba haciendo, es decir, cómo estaba de alguna manera generando conocimiento en vínculo con las necesidades de Tabasco. Entonces, eso es importante, decir que la historia de las ferias, y me parece que es una nueva hipótesis, la historia de las ferias tienen que ver con la acción, la determinación histórica, las relaciones que tiene el gobierno en vinculación con el Instituto Juárez y luego con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por eso es que hoy en día deberíamos decirle a quienes organizan la feria, oigan, su máxima institución de educación superior
debe tener un espacio para que le demuestre a la sociedad qué es lo que hacemos en el campo de la ciencia y la tecnología en un sentido contemporáneo y moderno, ¿no? Claro. Sí, porque es indudable la vinculación que se tiene con los sectores productivos y comerciales. Ahora, en esas 3 etapas podemos también decir cuáles son los espacios de la feria. Es decir, la feria fue cambiándose, como dice la compañera, teniendo distintos espacios. Y podemos decir que prácticamente el 4.º espacio es donde está ahorita, en el Parque Tabasco. Claro. Antes estuvo donde es el Tomás Garrido Canaval, y estuvo entre un espacio de tiempo, el garridismo, y hoy tuvimos muchos años, varias décadas, la feria en La Choca, en lo que hoy es el Parque La Choca, y antes estuvo pues un poco más cerca de la ciudad, ¿no? Más cerca del centro, durante el siglo XIX y 1900, ¿no? Cuando empieza el siglo XX. Podemos decir que esta tercera etapa en donde la feria se llama ya una exposición, que por cierto por ahí así la nombra Chicoche en su música, no habla de feria, habla de la exposición. ¿Guarda todavía ciertos formatos las ferias actuales? Sí. Pero también hay que decir, antes que se me olvide, que no hemos rescatado, usted habló de una canción y la música en torno a la feria. Sí. Pero nunca hemos sistematizado toda la poesía que se compuso en torno a la feria, y desde luego todas las ejecuciones o piezas musicales que se fueron haciendo en la feria. En relación a... Sí, y por lo tanto no hemos tampoco rescatado ni sistematizado cómo la feria sirvió como un espacio de educación y desarrollo artístico, y incluso para la exposición, la difusión, podríamos decir, de las artes plásticas, porque se hacían bustos. Por ejemplo, cuando la reinaugura, intenta rehacer Noé de la Flor Casanova, manda hacer un busto de José N. Rovirosa. Entonces, sí, siguen conservando esta idea de elegir la flor, ha cambiado. Sí. Ha tenido distintos contenidos. Pero este propósito de decir, la feria nos sirve como escenario para decir quiénes somos, para convivir, para identificarnos, pero además también para demostrar lo que es cada municipio. Sí. Para establecer concursos donde podamos competir, donde intervenga la creatividad, como esto de los desfiles de los carros, donde podamos también reconocer a los maestros de los municipios, podamos reconocer a aquellos que representan una figura como ciudadanos nobles, que deberíamos seguir sus ejemplos por dedicarse a la enseñanza, a la artesanía, o también para que hagan negocios los ganaderos y muestren sus hatos ganaderos, y desde luego también para ir señalando cuáles son las fábricas, las industrias que están aquí, y que la gente que venga de fuera vea cómo agrícolamente, industrialmente y culturalmente Tabasco es único y singular. Y me parece que la feria sigue cumpliendo desde el garridismo hasta nuestros días ese objetivo. Sí. ¿Por qué? Porque si alguien viene a la feria dice, ¿qué es esto? Y la forma de convivir la gente, y estamos a la espera, yo sí estoy a la espera, de ver si la feria va a tener un giro educativo y cultural con un nuevo proyecto de gobierno que existe en México desde hace 8 años. ¿Qué se supone? Que bajo el humanismo mexicano debe, como política cultural, orientar la formación de los ciudadanos. Y entonces la feria es un buen espacio para educar a los ciudadanos, para transmitirles mensajes y para dialogar con ellos bajo esta nueva perspectiva, que permitan reconstruir la percepción de lo que significa ser ciudadano, de lo que significa gobernar, de lo que significa convivir,
de lo que significa interactuar como sociedad. Pues desde esta óptica que nos platica el maestro Héctor Valencia, vemos la complejidad que tiene, que encierra la feria, no como una semana o 10 días de festividades, etcétera, sino toda la trascendencia cultural, histórica, ideológica, política, económica que tiene. En ese sentido, licenciada, ¿encontraremos o cuáles son algunas de las fuentes que pudieran abordar no solo la historia de las ferias, sino que den esta perspectiva que no solamente se reduzca a qué es lo que pasa en la feria, sino que nos hable, nos relacione de la feria con la historia de Tabasco? Bueno, ¿hay algunos documentos que pudiéramos consultar? Sí, hay información, tanto... Empecemos con los libros. Existen los libros, ya ha mencionado el maestro también la hemerografía, es decir, los periódicos, la prensa, aquí incluiría también folletería o publicaciones periódicas. Sí. Y a su vez, lo a veces más complejo de buscar, que la gente no consulta mucho, es los documentos históricos, porque ahí es la información que se generó al momento de los hechos y que van a registrar, bueno, cómo los organizadores o las personas vinculadas directamente con las exposiciones regionales, qué hicieron, cómo lo hicieron y demás. Hablando sobre los libros, aquí tenemos la portada de un libro que lo hicimos más grande para que la gente lo pueda ver, es El hombre del sureste. Esta es una selección de relación de documentos del archivo particular de Tomás Garrido. Esta es una obra coordinación del doctor Carlos Ruiz Abreu y el doctor Jorge Abdo Francis. En realidad son 3 tomos, es una obra muy completa que contiene información, todo lo relacionado con el garridismo, y allí aparecen bastante información sobre, o mejor dicho, relacionado con la exposición regional, hablando eso de feria y exposición, porque para el garridismo es exposición, tal cual, regional, ganadera y agrícola. Y además de esos libros, pues también vamos a tener esta de Carlos Martínez Azad, el historiador, el Laboratorio de la Revolución, el Tabasco garridista. Este historiador pues ya ha trabajado este tema del garridismo, no solo en obras así editadas, incluso en el documental, que lo que hacen es rescatar lo que se filmó durante diferentes contextos del garridismo también, y él lo narra. Entonces allí vamos a hallar muy así puntual parte de esa historia, elementos hechos por historiadores, por especialistas de la historia y sobre todo conocedores del archivo de Tomás Garrido Canaval, que está en el AGN. Y por su parte también se han generado artículos, reseñas, ya había mencionado el maestro este libro de 1976. Bueno, también han escrito, por ejemplo, el maestro Geneito Ruco en sus libros de Villahermosa, nuestra ciudad, varios elementos, varios datos sobre las ferias, las exposiciones. Sí, Marshall en su breve historia de Villahermosa también tiene datos sobre las ferias. Bien. Sí. Les voy a interrumpir un momento porque necesitamos ir a un corte. Regresamos rápidamente para seguir con el tema de la feria. Regresamos a nuestra memoria histórica. El día de hoy platicamos sobre la historia de la feria en Tabasco, esta máxima feria de los tabasqueños. Y bueno, antes del corte, la licenciada Viridiana nos estaba mostrando una serie de documentos que han recuperado sobre las ferias y que se han integrado en algunos volúmenes de libros. Además de libros, algunos otros indicios, algunas recuperaciones de los archivos que nos pueda referir la evidencia de la feria. Para cerrar la parte que mencioné, fuentes de periódicos y publicaciones, una de las más importantes para los inicios de la exposición regional es sin duda el periódico Redención. Es decir, cualquiera que quiera investigar sobre las ferias, abordar lo más mínimo, tiene que consultar sí o sí ese periódico,
porque allí era el medio de comunicación oficial del gobierno del estado de Tabasco durante el periodo garridista. Sí. Entonces, incluso aquí el maestro atinadamente nos mostró unos ejemplos de las portadas, y pues eso nos habla de cómo ahí se publicó la información, de cómo se fueron gestando no solo la exposición y cómo se desarrolló, sino su significado filosófico y hasta político de cada una de esas razones. Ahí creo que tienes el Redención, donde dice que va a venir Calles y Cárdenas juntos a inaugurar, si lo muestras. Sí, este es parte del encabezado de la primera plana, si lo pueden capturar. Por eso le decimos, el periódico Redención es la fuente importantísima para consultar para construir una narrativa histórica de la exposición regional en sus orígenes. Y lo pueden consultar en su mayoría en nuestra universidad, en la biblioteca José Martí. Ahí están muchos volúmenes de varios años de Redención. Entonces, perdón que les interrumpa, lo importante es que mucho de este material que mencioné aquí, algunos libros incluso son editados por la universidad, entonces los pueden encontrar ya sea en la librería universitaria o incluso en internet. Tenemos esto que está en el repositorio de la Biblioteca Histórica José Martí, para orgullo de nosotros, de nuestra alma mater, y también, ¿por qué no?, me tomé la libertad y el tiempo de buscar, bueno, ya que estamos hablando de documentos, fuentes de información, ¿qué hay en nuestro archivo? ¿Qué podemos hallar justamente para argumentar cómo era esa relación entre los organizadores de las exposiciones y el Instituto Juárez, empezando por esa primera etapa? Y hay que decirlo muy claro, los organizadores vieron, el gobierno del estado vio que era necesario que tanto la dirección como los estudiantes, profesores, estuvieran trabajando activamente y en conjunto en la organización y en el desarrollo de la exposición. Por ejemplo, aquí está, este es un oficio donde le recuerdan, porque esta es una invitación, donde le recuerdan al director José Ochoa Lobato que se le envió una invitación para la exposición del 28, pero no explica aquí por qué no se realizó. Sin embargo, le dicen la del 29, que bueno, ya sabemos que tampoco se realizó. Sin embargo, le pedimos que por favor usted haga circular a toda la comunidad del Instituto Juárez, no solo en la que estaba en Villahermosa, sino en los demás municipios, porque el instituto se encargaba de las secundarias y parte del bachillerato en Villahermosa. Entonces le pide al director que él, en calidad de director del instituto, se encargue de gestionar y crear un contingente para que participen y puedan representar a esta máxima institución en la exposición. De tal manera que, de hecho, sí participaron en el programa de 1929, en la parte, en la inauguración, va a aparecer el nombre del director José Ochoa Lobato y la participación de una maestra garridista, feminista, y que fue sumamente importante para el desarrollo del proyecto educativo, que es la maestra Ana Santamaría, de la que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, porque ellos dos van a participar dando discursos de por qué es importante la exposición regional. Ahora bien, por primera vez estamos diciendo que la inauguración de la exposición regional, el discurso oficial lo dio una mujer, que es la maestra Ana Santamaría, y que también participaron otras mujeres realizando no solo actividades prácticas dentro de la exposición regional, sino también actividades intelectuales. Así es. Lo más importante, ¿cómo participaba el Instituto Juárez a través de estos ejemplos de documentos? Lo primero es, suspendían labores, es decir, todos, si vamos a participar, vamos a darle la atención que se merece este máximo evento, y se suspenden labores, al menos en Villahermosa y en realidad a nivel estatal, porque cada municipio tenía que participar de una manera diferente para organizar lo que serían los kioscos que representaban cada municipio. Y otros ejemplos de documentos también están las circulares, es decir, justamente en los 60, 64, 65 hay muchos ejemplos de cómo la Secretaría General de la Universidad Juárez de Tabasco le manda
esa circular a los directores de los bachilleres y a los directores de las escuelas de educación superior, informándoles que por motivo de que hay la exposición regional y como la universidad va a participar, se suspenden también labores, para que todos entonces se concentren en asistir, organizarse en actividades y también apoyar a las actividades ya organizadas. Y aquí quiero mostrar, este es un memorándum de 1979, si lo puedo mostrar. Nosotros lo hicimos más grande, en realidad es pequeño, donde la coordinación de esta exposición le dice al entonces rector Juan Beauregard, bueno, ya que va a participar, por favor apóyenos comprando 50 boletos para apoyar al DIF y a la extinta Fonapaz. Entonces, así fue sumando. Y por último, quiero mostrarles este otro, que es muy importante. Como hablamos de la exposición, que también la mujer va a participar en los discursos, en la realización de eventos culturales, a través de la música, la literatura, y también con estas embajadoras del progreso o las flores del amor, parte de esa tradición va a continuar en las siguientes exposiciones. Esto también es del 79. Aquí le están pidiendo el comité organizador de la feria regional, también al rector, que por favor elijan a una embajadora universitaria para que ella participe en los eventos de la feria, pero que participe en todo el contingente. Llámese desfile de carros alegóricos, llámese que también participábamos. Sí. La cena de las embajadoras, en la señorita de bandas. universidad. Es decir, están las embajadoras de los 17 municipios y también la UJAT, bueno, en este caso la Universidad de Juárez de Tabasco, tenía su propia embajadora, que cumplía otra función, porque no iba a ser, no representaba un municipio, sino representaba a la universidad. Sí, sin duda. Pero algo que, como es un poco más joven, posiblemente no se acuerda, que muchos estudiantes, incluso de ciencias de la educación, de derecho, de administración o de ingenierías, fueron electas en sus municipios como flores de los municipios, y que también sabemos que algunas que fueron flores de oro fueron estudiantes de la universidad. Entonces es algo que tampoco se ha sistematizado en el sentido de decir, bueno, esta mujer fue electa de Nacajuca y era estudiante de la universidad. Esta mujer fue electa de Tenosique y era estudiante de la universidad. Esta mujer, hasta hoy ahí hay que concientizarlo. Claro. Entonces, en estos casos, y a mí me parece importante estos documentos, porque a la par de la información que contiene, vemos los diferentes tipos de logos que se fueron generando para acompañar la información, los membretados. Entonces son diferentes, y esto te habla también del tipo de diseño, de cómo representaban el logotipo de la exposición, que eran únicos, lo hacían año con año, y bueno, fueron cambiando hasta la actualidad, que se hacía el concurso para el logotipo o el dibujo que acompañaba la exposición regional, que bueno, hasta la fecha se hace. Ahí sería bueno dejarle una tarea al archivo histórico. A ver, que anota. Pudiera ser un catálogo de documentos. Sí, claro. De este vínculo, de cómo, por ejemplo, Arcadio Centella era maestro del Instituto Juárez. José N. Rovirosa también lo era. En ese momento de 1889 era maestro del Instituto Juárez. Entonces, hacer una reunión de documentos que nos permitan ver a través de los documentos históricos el vínculo y la relación entre el Instituto Juárez y la universidad con la realización de las ferias. Le tomo la palabra, porque justo mientras usted mencionaba lo de la exposición de plantas, flores y frutos, pensé, es que Narciso Rovirosa, ese señor, era como el ajonjolí de todos los moles, en todo estaba, pero porque le sabía el tema y tenía la capacidad de impartir las clases, de organizar este tipo de eventos intelectuales, sobre todo en el ramo en el que él se desempeñó. Y justamente, como decían, bueno, Narciso Rovirosa, los demás profesores estuvieron ahí participando, también
esta maestra que cuando yo vi el programa me impresionó porque dije, ella también estuvo ahí vinculada y obviamente le dio su propio caracterización, cuando hablaban del feminismo, del socialismo, ella es una de las que está ahí pugnando porque ahora, se aboga por el derecho de las mujeres. Otro estudio, pero que es para más los de ciencias de la comunicación, es las imágenes. Es decir, tampoco tenemos con el rigor del análisis de la fotografía, un libro que nos permita decir cómo hay una representación social, simbólica, etcétera, que gira en torno a la realización de las ferias, tanto la de 1899 como la del 2000, así como las ferias garridistas. Por ejemplo, estas fotos que tenemos en su mayoría de Garrido vestido de charro son de las ferias, pero además en muchas de ellas, de estas fotos, está su mujer como a 3 metros de él, pero la flor está junto a él. Entonces, uno dice que, claro. Entonces, y también vamos a poder captar en las fotos estos personajes que están en torno a la administración de Garrido y que no necesariamente son personajes que están ahí jugando un papel como simple coreografía, sino que eran ideólogos del garridismo, como el caso de María Chacón de Ramírez Garrido, esposa de José Domingo Ramírez Garrido, que aparece, pero no está ahí, pero está dando los discursos y está dirigiendo revistas donde se hacen planteamientos sobre el comercio, sobre la religión y desde luego sobre la exposición regional. Entonces, y a la par nos falta rescatar, por ahí Cristel Antonio Cerino hizo hace creo 20 años una relación de las ferias municipales. Y entonces la feria del maíz, la feria de la yuca, la feria del robalo, la feria del peje lagarto, la feria del cacao, la feria de la piña, la feria del caballo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, cómo esta exposición regional se replicó en los municipios y es una característica que sigue hasta nuestros días. Y conforme ha pasado el tiempo, en los últimos 20 años, hemos perdido los habitantes de Villahermosa ese vínculo con los municipios. Porque antes decía uno, va a haber la feria en Macuspana, hay que ir. Va a haber la feria en Comalcalco, hay que ir a ver qué hay, a ver qué nos gusta. Va a haber la feria en Cárdenas, hay que ir. No, ya no vamos. Sí. Pero también, en ese sentido, hay que reconocer que estas réplicas de las exposiciones regionales en las ferias municipales también cumplen una función cultural muy importante, donde podemos encontrar elementos, como decía usted hace rato, sociológicos, antropológicos, políticos, económicos, que hay que rescatarlos y replantearlos. Sí, sin duda. Pues esta plática sin duda nos deja la oportunidad de ver a la Feria de Tabasco con nuevos ojos, interpretarla de manera distinta y creo que nos ayuda a entender ese sentido profundo que tienen las ferias. Por eso, para cerrar el programa, maestro Héctor, yo le quisiera pedir una reflexión sobre la importancia cultural de la feria. Tenemos un minutito nada más, pero me gustaría que usted nos ayudara con esto. Todas las sociedades que quieren avanzar hacia procesos y estadios donde puedan vivir con bienestar, felicidad, tranquilidad, certidumbre, tienen que aprender a convivir y tienen que aprender a identificarse y a crear lazos comunitarios que les permitan avanzar como sociedad. Y me parece que Tabasco tiene todavía hasta nuestros días ese elemento significativo que lo logra, que es la feria. Sí. Bueno, pues ahí está la relevancia. Yo agradezco sin duda haber estado presente en este programa porque de verdad esta nueva edición, esta edición del 2026 la voy a ver con otros ojos gracias a sus interpretaciones y a sus perspectivas. Y ojalá que este objetivo también se haya logrado en ustedes, queridos amigos,
Y bueno, pues no me queda más que agradecer la participación del maestro Héctor Valencia por su exposición, por sus explicaciones y por supuesto la presencia también de la historiadora Laura Viridiana Díaz Rodríguez. A los dos muchísimas gracias. Gracias. Y a usted, Gracias. amable televidente, los esperamos la siguiente semana en una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Pásenla muy bien, disfruten la feria y los espero la próxima semana. Hasta pronto.